¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Es de orden agradecer primero a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador por su gran trabajo. Desde la primera edición está ayudándonos en las grabaciones, en la edición y luego en los subtítulos, que para nosotros es muy importante, porque este programa llega a muchas partes, a muchos países. En algún momento hicimos el cálculo, eran de 13, luego aumentaba a 16, pero resulta que después nos llevamos la sorpresa de que en Finlandia también nos veían, también uruguayos en Estados Unidos siempre estaban pendientes, etcétera, etcétera. La verdad que es una gran alegría, un confort al alma que realmente nos estén viendo de distintos lugares y nos estén mandando mensajes tan alentadores. Y bueno, así que con la cuestión de la tecnología globalizada, llegamos a muchas partes. También quiero agradecer a mi amiga Alejandra, de la dueña Canal 23 de Florida. Es una ciudad del interior. Entonces, este programa sale del interior para todo el país y para Latinoamérica y otras partes. Gracias, querida Alejandra. Y quiero saludar a toda la hermosa ciudad de Florida. Y dejo para lo último, pero no menos importante, por el gran cariño que le tengo, a mi querido amigo, profesor, el doctor Armando Vázquez, que fue quien nos hizo este enlace para que hoy nosotros podamos entrevistar al doctor Federico Montero Mejías. Sea usted muy bienvenido. Muchísimas gracias por hacernos un espacio, porque sabemos de que usted siempre está viajando, está tratando de vivir la vida, ¿no? Así que muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted, Marta, por la amabilidad de invitarme. Es un gusto realmente estar con usted y saber del trabajo que hace. Ahora estoy ya un poco más informado y por supuesto desde nuestro espacio, del cual hablaremos más tarde, pues también contribuiremos a divulgarlo, a darlo a conocer entre nuestra base de datos de personas de toda América Latina y gente del Caribe. De modo que no ando viajando, pero ando ocupado a veces con cosas. Ya los viajes lo van cansando a uno. El doctor Federico Montero Mejía es médico especialista en medicina de rehabilitación, director, hoy jubilado, del Centro Nacional de Rehabilitación Senare, en San José, Costa Rica, Hospital Nacional Especializado de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS. Trabajó en la CCSS, como dije recién, durante 39 años, 35 de estos en el Centro Nacional de Rehabilitación Senare. Allí se desempeñó en diversas actividades clínicas y docentes, tales como la creación y desarrollo de la unidad de lesiones medulares, clínica de úlceras y clínica de espina bífida, entre otras. Doctor, a mí me gusta antes de comenzar la entrevista hacer una audiodescripción. Mi nombre es Marta Jiménez Torres, soy procuradora, fui enfermera también. Estoy terminando la Facultad de Derecho, estoy también en la Facultad de la Información y la Comunicación. Soy una persona de estatura baja, hoy estoy sentada,
tengo lentes, cabello rubio suelto, bajando los hombros, y tengo un polerón porque en Uruguay hace mucho, mucho frío, en color azul piedra, con unos detallecitos de perlitas chiquitas, y luego tengo un tapado negro y blanco. ¿Usted se anima a describirse, audio describirse, doctor? Qué bien, qué bien. Bueno, no, no tan bien como usted, pero bueno, yo soy de Costa Rica, como ya sabemos. Eh, Trabajé durante todo ese tiempo que usted dijo en el Centro Nacional de Rehabilitación, porque acá, cuando usted menciona CCSS, es la Caja Costarricense del Seguro Social, es la que provee los servicios médicos, no es el Ministerio de Salud en Costa Rica. El Ministerio de Salud tiene un papel únicamente como organismo rector en temas de salud, pero no provee servicios. Ya desde hace algún tiempo es la Caja Costarricense del Seguro Social, la institución autónoma del Estado, pública, por supuesto, la que provee todos los servicios de salud en el país. Bueno, yo soy usuario de silla de ruedas desde hace ya un poquito más de 50 años. Tuve un accidente de tránsito acá en Costa Rica y pues mi vida prácticamente su gran parte ha transcurrido movilizándome en la silla de ruedas. Eso pues no me obstaculizó. Yo digo que la discapacidad me ha traído cosas maravillosas. Me permitió desarrollar un trabajo en el campo de la rehabilitación que realmente no estaba contemplado en mis planes futuros cuando estaba apenas iniciando mi práctica médica, porque el accidente lo tuve cuando había iniciado el internado rotatorio universitario. Me trajo cosas maravillosas porque me trajo una esposa. Ella era norteamericana. Con ella viajamos a Inglaterra, en donde hice mi especialidad, y allí nació nuestro hijo Miguel. Desafortunadamente, por esas cosas de la vida, mi esposa falleció a muy temprana edad, cuando mi hijo apenas tenía 4 años, de modo que yo fui papá y mamá de él. Ahora mi hijo me ha dado la inmensa satisfacción de traer a este mundo a un bellísimo nieto, Lucas, que tiene 2 años y 4 meses. No viven aquí, de modo que no lo veo todos los días, pero casi todos los días lo veo porque hablamos por videollamada. Ellos viven en Houston, mi hijo es médico también. Y bueno, ahora estoy en San Mateo, que es un lugar, uno de los cantones de una de las provincias de Costa Rica. Es un lugar pequeñito, San Mateo, porque hay un lugar más grande en donde todo transcurre. Entonces aquí es un lugar muy de residencia, tiene apenas unos 7,000 habitantes, es un pueblo muy tranquilo, todavía bastante seguro, afortunadamente, y es caliente. En las mañanas un poco fríita, por eso ahorita estoy usando una suéter livianita, porque amaneció un poco frío, pero ya ahorita me la quito y posiblemente haga un poco de ejercicio y me tire a la piscina a nadar un rato y después a trabajar en la computadora. Pero aquí es un lugar de muchísimas frutas. Acaba de terminar la cosecha de aguacate, como le llamamos allá, palta, creo que le llaman ustedes. Y hay muchas otras frutas. Es una zona reconocida en el país por ser una zona de gran producción de frutas. De modo que hay muchos árboles, frutas, pájaros desde las 4 de la mañana cantando, 4:30. Así es que aquí estoy por unos días. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Y para mí la pileta es fundamental.
es fundamental. Me ha resultado la mejor rehabilitación, pero con este frío no estoy pudiendo ir a la pileta porque a la vez soy asmática y entonces hoy hay un 100% de humedad en Uruguay, así que imagínense. Bueno, Por eso digo, qué bueno, qué lindo, es hermosísima la pileta. Yo le cuento, Ditec nace en el 2002, y en el 2006 recién ahí sacamos la personería jurídica, estamos legalmente con todos los papeles al día. Y desde ese momento temprano se nos unió una amiga que ella estudió arquitectura con muchísimo, muchísimo sacrificio. Y bueno, al año tuvo su hija y entonces nació con espina bífida y siringoniela. Este, y hemos trabajado muchísimo juntas, pero claro, las limitantes es usuaria de silla de ruedas. Y bueno, yo le preguntaba hoy, ¿qué pregunta le inspiraba a ella hoy para hacerle a usted? Y ella me pregunta, el autosondaje en mujeres con artrodesis de columna, ¿cómo lo han resuelto? wow, bueno, el tema del autosondaje, como le dice usted, o cateterismo Ujú, intermitente, es un recurso que surgió después de muchos años de que las personas con vejiga neurogénica prácticamente se manejaban con una sonda vesical permanente y eso causaba muchísimos problemas y complicaciones y ya desde hace bastante tiempo pues surgió la técnica del cateterismo intermitente que ha venido a disminuir significativamente las infecciones, las fístulas, la formación de cálculos en la vejiga, en fin, toda una serie de temas. No sé si le entiendo bien la pregunta, si el tema del cateterismo intermitente, del autosondaje, como le mencionas, es una complicación en una persona cuando habla de artrosis, o no sé cuál fue exactamente la palabra, pero supongo que tiene limitaciones en la movilidad de sus articulaciones y por supuesto que eso pues dificulta o hace un poco más difícil el autosondaje. De modo que siempre el tema es buscar, tratar de encontrar la posición ideal. Vos como persona con discapacidad, igual yo, sabemos que la vida nos obliga a ser muy creativos. Hay momentos en que uno tiene que inventarse y ver de qué manera, si se nos cae algo y estamos en una situación complicada, yo no sé, pero yo como que siempre encuentro la forma de encontrar por ahí algo para alcanzar algo que se me cayó y que no podía alcanzarlo en ese momento. En fin, uno va creando. Entonces, en este caso, es lo mismo, es buscar el mejor acomodo, el mejor posicionamiento para lograr el tema y luego, bueno, si es del caso, por supuesto, siempre la asistencia personal. Aprovecho para mencionar ese concepto de asistencia personal. ujú, A mí no me gusta para nada un término que se utiliza mucho que es el de cuidador o cuidadora. Los niños hay que cuidarlos, pero las personas con discapacidad nos podemos cuidar nosotros mismos, de modo que quienes nos puedan asistir en algún momento de nuestra vida de forma parcial o permanente son asistentes personales. Y todo el tema de la asistencia personal, pues es un tema que se ha ampliado muchísimo, que creció mucho con el concepto de vida independiente que se desarrolló en los Estados Unidos y posteriormente en Europa.
y pues es todo un tema del cual se podría hablar muchísimo. Pero sí yo insisto en que el tema es la asistencia personal. Entonces es otro recurso para poder resolver un tema del autosondaje en una persona con las características de tu amiga que no las conozco en detalle, pues. Claro. Eh, por otro lado, como sabes, ya yo estoy jubilado desde hace un tiempo, no tengo práctica clínica, sigo trabajando en lo La que reali- ahora estamos, de lo cual hablaremos, pero ya no tengo una participación clínica directa. Entonces, posiblemente haya cosas que no pueda responder en este momento, pero eso es lo que podría decir. Gracias, muchas gracias. Fue jefe de clínica y docente del programa de posgrado de medicina de rehabilitación de la Universidad de Costa Rica, del cual continúa siendo parte, ¿verdad? Sí, Del 2002 al 2007 trabajó para la Organización Mundial de la Salud en su sede central en Ginebra, Suiza, en donde ocupó la posición de coordinador de la Unidad de Discapacidad y Rehabilitación. ¿Quiere compartirnos algunas anécdotas que lo hayan marcado en ese momento? sin duda. Bueno, en Costa Rica el programa de posgrado en medicina física y rehabilitación se inició desde los finales de los 70 y, y yo regresé a Costa Rica después de terminar mi especialidad en Inglaterra en los años 80, principios de los 80, no, en el 80, 81. Y desde que regresé comencé a trabajar en el Centro Nacional de Rehabilitación, de modo que ahí me involucré en el programa de formación de médicos especialistas en el campo. Actualmente no soy formalmente miembro del comité de posgrado, pero sí ocasionalmente participo en alguna actividad docente. La experiencia de mi trabajo con la Organización Mundial de la Salud fue algo, yo digo que fue eh, como una lotería que yo no esperaba ni busqué. Fue realmente algo que me permitió a mí tener un aprendizaje muchísimo más amplio, más global del tema de la discapacidad por el contacto que tuve con el tema de la discapacidad desde el trabajo en Ginebra con países sobre todo del otro lado del mundo. Trabajamos poco en América Latina. En América Latina se hicieron un par de actividades, una en rehabilitación basada en la comunidad, pero el fuerte del trabajo era sobre todo en países africanos y en algunos países de Asia. Y países árabes. De modo que ahí conocí directamente la realidad de las personas con discapacidad en esa parte del mundo que para nosotros es bastante desconocida. Yo digo que muchas personas en América Latina, al menos en mi país, piensan que el mundo comienza quizás en Argentina, a veces solo en Panamá y termina en México o en los Estados Unidos y que de ahí no existe nada más. Entonces, digo que fue una oportunidad inesperada porque conocí en Nicaragua al que en ese momento era el coordinador del programa de discapacidad y rehabilitación de la OMS. A él le interesó mi perfil de médico y de persona con discapacidad porque él trabajaba muy de cerca con las organizaciones, con la Federación Mundial de Sordos, con la Federación Mundial de Ciegos, con otras organizaciones y ONGs profesionales que trabajaban en la discapacidad. Entonces me invitó a ir por un periodo corto inicialmente. Ahí yo digo que como que me probó y después ya me ofreció un trabajo ya por un periodo de tiempo más largo, un plazo más largo. Estando ahí, pues yo inicié en una posición
X. Luego él se jubiló. Yo apliqué por la posición de coordinador de la unidad de discapacidad y rehabilitación y ese puesto lo gané, de modo que estuve fungiendo en esa actividad. Éramos un equipo de trabajo pequeño de 5 o 6 personas, pero con mucho apoyo, sobre todo de los países nórdicos, de Suecia, de Finlandia, de Noruega, apoyaron bastante el programa de discapacidad y rehabilitación de la OMS. Y por supuesto, vivencias múltiples, tanto dentro de la organización, en reuniones que organizábamos por diferentes motivos, o en el trabajo de campo, ya yendo a los países, a actividades, a evaluar programas, a dar asesoría. Como usted sabe, la OMS es una organización que no impone nada, simplemente es un organismo de Naciones Unidas especializado en salud y que da recomendaciones a los países. Cada país, por supuesto, toma la decisión de acatar o no acatar las recomendaciones que surgen de la OMS. Entonces, ahí conocí tanta gente maravillosa en el campo de la discapacidad y en otros campos, porque es una organización en donde hay gente de prácticamente todos los países del mundo y la experiencia de compartir eh, una simple conversación con alguien de un país diferente al de uno, pues es una cosa maravillosa. Y por otro lado, aprende mucho uno también sobre la tolerancia, porque, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, estaba yo, Costa Rica, pero había una colega africana de Ghana, había una colega de Nueva Zelanda, había un colega de la India, había una colega de Japón, una colega inglesa, de modo que, y todo el resto de la gente con la que uno se relaciona son de diferentes lugares del mundo, y por supuesto no es lo mismo relacionarse con una norteamericana que con una japonesa, ¿verdad? Entonces, todo ese tema es también parte del aprendizaje que uno tiene. Aprender a respetar la organización, eso me lo dijo mi jefe antes de retirarse y nunca lo olvido. Federico, cada vez que usted abre la boca, no es Federico Montero el que abre la boca, es la OMS. Así es que cuídese con lo que dice. Y efectivamente, es así. Uno tiene que aprender ese tipo de detalles, de diplomacia, de relaciones humanas y aprovechar todo eso. Bueno, y todo ese trabajo, pues obviamente que se concretaba en documentos específicos, en informes, en recomendaciones, y que como parte de una unidad dentro de un programa concreto de la OMS, pues también que tenía que ser discutido y sometido a aprobación, etcétera, por parte de las autoridades más altas. Pero poco a poco se fue introduciendo, digo yo, porque no existía. Yo sentí que el tema de la discapacidad en otras áreas de la OMS, como en el tema de salud reproductiva, de mujeres, de emergencias, etcétera, no estaba muy contemplado todavía el tema de la discapacidad. Y sabemos que el tema de la discapacidad tiene que ser tanto ahí en ese caso concreto del que le estoy hablando, como en nuestros países, en los servicios que los estados brindan a la población. La discapacidad tiene que ser un tema transversal. No podemos hablar de transporte en X país sin hablar de la discapacidad. No podemos hablar de salud, por supuesto, sin hablar de discapacidad. No podemos hablar de educación sin hablar de discapacidad. No solo hablar, o sea, introducir el tema de la discapacidad en todos
los sectores sociales, de modo que la discapacidad tiene que ser un tema intersectorial. Todos los sectores tienen que contemplar el tema de discapacidad en sus programas y acciones. Si no, estamos simplemente actuando de modo discriminatorio. Estamos discriminando y segregando a un sector de la población que cada vez crece más y más por muchas razones. Dado su gran experiencia, usted, ¿cómo ve el futuro de la rehabilitación, conectando las realidades, necesidades y recursos? Bueno, yo pienso que quienes estamos involucrados en el tema de la discapacidad y la rehabilitación tenemos que hacer un gran esfuerzo para convencer a quienes toman las decisiones en nuestros países de la necesidad y de la importancia de introducir el tema de la discapacidad y fortalecer los servicios de rehabilitación de nuestros países que todavía lamentablemente en muchos de nuestros países son débiles. Los servicios de rehabilitación siempre han sido vistos por algún motivo de algún error que alguien cometió como el cuarto estadio de los servicios de salud. Primero la prevención, luego la promoción, la atención y la rehabilitación. Y eso es un error absoluto. La rehabilitación tiene que ser parte del manejo inicial, tiene que ser parte de la atención inmediata de cualquier persona que tiene una enfermedad o un trauma. Pero ese trabajo es difícil y lo sabe usted y lo sé yo por experiencia personal lo difícil que resulta que las autoridades que toman decisiones en políticas de salud y en políticas de otro tipo realmente entiendan la importancia del fortalecimiento de los servicios de la rehabilitación. Creo que ha ido mejorando el tema, sin duda alguna. Y en muchos países, al menos en el mío, ya uno ve que los servicios han ido extendiéndose, hay más especialistas, hay más conciencia acerca del tema. Pero aquí también deben jugar un papel trascendental, importantísimo, las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones como la que usted conduce, la que usted lleva, para realmente hacer conciencia, hacer presión política. Yo insisto, la discapacidad no es un tema ni de salud ni de social, no, la discapacidad es un tema político y la política tiene que ser parte de nuestro trabajo porque si no protestamos, si no damos a conocer que la discapacidad crece día con día, que las cifras que nos han dado los últimos estudios serios y grandes que se han hecho y profundos, el último que hizo la Organización Mundial de la Salud con una institución de la Universidad de Washington da cifras. eh, no tengo ahorita el número exacto, pero ya que el tema de que una de cada 6 personas con discapacidad, personas en el mundo tiene discapacidad, no, ya el volumen es mucho mayor. Y todos esos recursos, todos esos elementos, todas esas realidades que desconocen las autoridades, es nuestra tarea exigir que los servicios estén disponibles. Sabemos que es difícil, que hay algunos países de nuestra región que no tienen los recursos, que los servicios de salud no cuentan con los presupuestos que deberían contar y eso, por supuesto, limita el trabajo, pero no podemos rendirnos. Hay que seguir adelante, insistiendo y promoviendo y presionando a las autoridades, pienso yo. Sí, tenemos que alzar nuestra voz, seguimos alzando nuestra voz a pesar de que realmente para un servicio de rehabilitación a veces estás esperando uno,
o 2 años. Esa es nuestra realidad. Es muy difícil, se está tornando muy difícil. Para ir a un médico común, de repente pasan 6 meses que estás en lista de espera. Claro, y no Entonces, es no. solo perdón, no es solo el tema de la persona que ya tiene una discapacidad, sino que tienen que entender que el tema es también de capacidad funcional. Yo no tengo que tener una discapacidad evidente de ser usuario de silla de ruedas o ser una persona pequeña o usar una muleta, no. El tema de la función que pueda desarrollar una persona conforme avanza en edad, sabemos que disminuye gradualmente y que toda esa población que ahora aumenta en edad, se convierten y tienen más expectativa de vida en muchos de nuestros países, también lleva aparejada el envejecimiento, una reducción en la capacidad funcional y que en estos casos los servicios de rehabilitación, de asesoría en mantener un estado físico óptimo, son también elementales para que la población tenga buena salud. De modo que yo digo que la rehabilitación, dentro de la rehabilitación también se hace curación, se hace atención y se hacen todos los componentes de la salud solo en el campo de la rehabilitación. Ustedes en su país, para tener acceso a la población, vamos a decir, la rehabilitación, ¿ustedes cuentan con un censo de realmente cuántas personas hay y que realmente necesitan ese servicio? Se han hecho censos y encuestas domiciliarias que yo pienso que el censo es complicado, pero sí se han hecho. Sí, sí, aquí existe el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, que realiza este tipo de actividades. En el último que se hizo, hubo una poca participación de la población, no fue un censo muy exitoso. La gente por alguna razón fue después de la pandemia, no participó, no se pudo recabar mucha información. Y entonces, yo pienso que a veces, definitivamente las estadísticas, pues es innegable la ayuda que nos puedan dar, las cifras que nosotros podamos recabar de cuántas personas, pero yo creo que el tema de la discapacidad está bastante claro en que hay un número significativo y que se requieren servicios y a veces si hacemos un censo y terminamos el censo hoy, dentro de un año ya la realidad cambió. Entonces tendríamos que estar haciendo censos regularmente. Yo creo que hay alternativas como las encuestas domiciliarias que son más rápidas, más baratas y que también nos pueden dar cifras y datos que pueden ser traslapados al resto de la población, haciendo una encuesta más breve en un sector determinado de población con características que puedan abarcar al resto de la población. Pero no se ha hecho una cosa formal bien llevada y uno ve cuál es la realidad. La realidad es que cuando uno ve las estadísticas de países con muchos recursos, Australia, los Estados Unidos, etcétera, las cifras de porcentajes de discapacidad son altísimas, porque ellos no solamente consideran a una persona con condiciones que aquí no se considerarían discapacidad como personas con discapacidad, pero por otro lado cuentan con recursos financieros y recursos técnicos y profesionales para realizar estadísticas que ofrecen cifras bastante creíbles, bastante cercanas a la realidad.
Desafortunadamente, la falta de recursos en nuestros países de todo tipo son una limitante. Obviamente contamos con centros universitarios, todos los países, de algunos de mucho prestigio, pero no pueden dedicarnos el tiempo para realizar este tipo de actividades. Eh, Se requieren también, es uno de los problemas de los censos y las estadísticas, los recursos financieros. De modo que eh, es todo un tema a discutir si vale la pena utilizar recursos para hacer estadísticas o mejor utilizar esos recursos para dar servicios, si tenemos la disyuntiva de una u otra cosa, a sabiendas de que todos los días vemos, todos los días sabemos que de personas con discapacidad, conocemos muchas personas con discapacidad. Yo en mi trabajo de muchos años aquí en el centro de rehabilitación, pues obviamente conocí a muchísima gente que vive en zonas alejadas, que no tiene acceso a los servicios de rehabilitación, que viven en la pobreza. La pobreza, no podemos obviarla cuando hablamos de discapacidad. La pobreza es la principal causa de discapacidad. Y una vez que una persona adquiere una discapacidad, la pobreza aumenta aún más. Es todo un círculo inevitable entre pobreza y discapacidad. Y ese es otro argumento importante para luchar por mejores servicios, para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la educación, al trabajo, a oportunidades que les permitan vivir con dignidad, que se conviertan en pagadores de impuestos también, no solamente en gente que recibe servicios y que es considerada gente prácticamente inútil por parte de muchas autoridades. Es, pues, ¿qué te voy a decir? Es un tema, es una lucha inacabable, pero que bueno, que tenemos que seguirla hasta que podamos. ¿Y existe registro para que las personas con discapacidad se registren para luego tener acceso al trabajo? Sí, sí, hay un registro de discapacidad, hay un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que antes tenía otro nombre, recientemente ese es el nombre que tiene, que es un organismo estatal y que se ha diseñado un sistema de registro de la discapacidad para que las personas pues tengan acceso a algunos servicios y requisitos que se requieren. Aquí hay un tema porque uno es, como yo le decía, la Caja Costarricense de Seguro Social da servicios de salud en enfermedad y maternidad. Y las personas que cotizan para esa institución, todos los trabajadores y muchas otras personas, pues tienen derecho a una asistencia de salud gratuita. Gratuita, aunque al fin y al cabo tienen que realizar una cotización de un porcentaje de sus salarios. Pero existe otra institución que es el Instituto Nacional de Seguros que le da servicios, que le da atención a las personas que tienen accidentes de trabajo y accidentes de tránsito. Usualmente los accidentes, las personas que tienen accidentes de tránsito tienen una póliza que es mucho más amplia y mucho más alta. Esas personas, usualmente esa institución, sí les provee muchos de los recursos, incluso ayudas técnicas, modificaciones en el hogar, etcétera. Eso no lo provee la seguridad social. Cuando es un accidente de tránsito que inicialmente es atendida la persona en el Instituto Nacional de Seguros, porque todos los que tenemos un vehículo tenemos por obligación cada año que pagar lo que se llama una
eh, una póliza de riesgo de tránsito, esa póliza tiene una cobertura relativamente baja. Entonces, si es un accidente muy serio y la persona requiere una atención, esa póliza usualmente se agota rápidamente y la mayoría de las personas que tienen secuelas por accidente de tránsito pasan posteriormente al seguro social. Entonces, y el seguro social provee algunas ayudas técnicas, pero realmente los recursos no alcanzan para la provisión de sillas, de muletas, de andaderas, y muchas veces la persona tiene que aportar un porcentaje del costo y la institución les da otro porcentaje. En el Instituto Nacional de Seguros, como le decía, las personas con secuelas de riesgos de accidentes laborales sí tienen mayores ventajas. Entonces, existe esa dualidad en Costa Rica de servicios entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. El lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que nadie quede atrás, nosotros lo hemos adoptado también para nuestro programa. Y compartiendo con el doctor Vázquez, que implica que las personas con discapacidad, los adultos y todas las personas de todos los grupos de edades que tengan o no alguna alteración funcional necesitan ser beneficiados con el cumplimiento de este objetivo y dentro de esto la rehabilitación. ¿Usted, doctor, qué opina? Bueno, definitivamente. Yo pienso que los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta que en algunos casos se convierte en una alternativa teórica, porque sabemos que nuestros estados y nuestros gobiernos no las cumplen. Recientemente, incluso el presidente de nuestro país prácticamente desechó los objetivos de desarrollo sostenible, aunque después fue a Francia a hablar de todas las maravillas que tenemos en Costa Rica. De modo que hay también bastante hipocresía en cuanto al cumplimiento y al alcance de las metas de desarrollo sostenible. Pero por supuesto que son un recurso, son una alternativa. Y muchos de los últimos recursos técnicos que ha producido la Organización Mundial de la Salud, por lo menos en el campo de la discapacidad y en el campo de las lesiones de la médula espinal, están sustentados en estos objetivos y tienen una congruencia, una relación directa entre lo que los países deben ofrecer en el campo de la rehabilitación y los objetivos de desarrollo sostenible que la mayoría de los países del mundo eh, hemos ratificado como en los convenios internacionales y a nivel de Naciones Unidas. El tema es el cumplimiento. Pero entonces aquí vamos de nuevo al rol de presionar, el rol político de nosotros, las personas con discapacidad, para que realmente ese cumplimiento sea una realidad y no solamente retórica de los políticos. Sabe que siempre se dice, el tiempo en televisión es tirano y hoy nos estamos quedando con muy poco tiempo. Usted, doctor, ¿qué mensaje quiere dejarnos para el final de esta hermosa entrevista? Bueno, hay tanto que podamos decir y estoy seguro que usted también, que yo creo que los latinoamericanos y usted definitivamente puede cumplir un papel muy importante en esta tarea de establecer mayores contactos, compartir experiencias, los grupos de personas con discapacidad. Nosotros ahora desde la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal tenemos toda una serie de gente
alrededor de la región que se ha unido, que nos hemos acercado, que hemos conocido lo que cada quien está haciendo en sus países y todo eso ayuda a fortalecer el trabajo de cada uno de nosotros. Y los latinoamericanos tenemos mucho que dar, mucho que aportar. Tenemos una historia muy sólida, grandiosa, que nos da todos los elementos para sentirnos no solo orgullosos, sino seguros de que podemos ser mucho mejores a pesar de ser un continente tan rico, pero tan desigual, lamentablemente. Y eso, por supuesto, afecta a las personas con discapacidad. De modo que, pues mi mensaje sería ese, que nos mantengamos unidos, que todos nosotros desde la organización en la que estoy y usted desde su programa y su organización, pues contribuyamos a conocernos más, a conocernos mejor y a poder compartir experiencias que son muy valiosas y muy ricas para todos y cada uno de nosotros. Esa es la finalidad de este programa, justamente. Podernos conocer y conocer las experiencias de cada uno, poder aportar nuestro granito de arena. Es un programa realmente hecho pulmón, como digo siempre, y pero con mucho corazón. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerlo por este medio y muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado. Mis Será mejores hasta un deseos próximo programa. para usted, Marta, y muchas gracias por la oportunidad de compartir con usted y también conocerla y gracias a Mario por el apoyo. Mil gracias. Ha sido una muy agradable entrevista. Hasta la Muchas próxima, gracias. doctor. Adiós.